Hay países que juegan mundiales. Y hay un país que parece haber nacido para conquistarlos. Porque cuando hablamos de la Copa del Mundo, existe una selección que está por encima de todas. Una camiseta amarilla que durante décadas representó magia, talento y gloria. Brasil. La única nación que estuvo presente en absolutamente todos los mundiales de la historia. El país con más títulos. La selección que produjo jugadores que cambiaron para siempre la forma de jugar al fútbol. Pero ahora existe una pregunta que sorprende al mundo. ¿Está terminando la era dorada de Brasil? Porque si Brasil no gana el Mundial 2026, algo que parecía imposible podría suceder. Por primera vez en más de 70 años, Brasil rompería una de las rachas más impresionantes de la historia del fútbol. Hoy vamos a conocer la historia del verdadero gigante de la Copa del Mundo. El rey absoluto del Mundial. Cuando hablamos de campeones del mundo, hay muchos nombres importantes. Alemania. Italia. Argentina. Francia. Pero nadie tiene la historia de Brasil. La selección brasileña es la más ganadora en la historia de la Copa del Mundo con trofeo 5 títulos mundiales. Un récord que nadie ha podido superar. Brasil levantó el trofeo en 5 generaciones diferentes. 5 equipos legendarios. 5 momentos que quedaron grabados para siempre. Pero lo más impresionante no es solamente la cantidad de títulos. Es la forma en la que Brasil dominó diferentes épocas del fútbol. Desde el talento de Pelé. La magia de Ronaldinho. La velocidad de Ronaldo Nazario. La creatividad de Kaká. Hasta las nuevas generaciones que buscan devolver al país a la cima. Brasil no solo ganó mundiales. Brasil ayudó a construir la historia del mundial. 2. El único país que nunca falló. Existe un récord que quizás es incluso más impresionante que sus 5 títulos. Brasil es la única selección que ha participado en todas las Copas del Mundo desde la primera edición en 1930. Todas. Sin excepción. Desde Uruguay 1930. Hasta Qatar 2022. Y ahora buscando continuar esa historia en 2026. Para entender la dificultad de esto hay que pensar en algo. Un mundial ocurre cada 4 años. Son décadas de eliminatorias. Cambios de generaciones. Problemas deportivos. Lesiones. Momentos difíciles. Muchas potencias mundiales han quedado fuera. Italia, 4 veces campeona del mundo, no clasificó a los mundiales de 2018 y 2022. Pero Brasil nunca perdió esa cita. Durante casi un siglo, siempre estuvo ahí. Siempre apareció. Siempre fue parte del escenario más grande del fútbol. 3. Una dominación estadística impresionante. Los números de Brasil en la Copa del Mundo parecen de un videojuego. Desde su primera participación en 1930, Brasil ha conseguido una de las mejores estadísticas de la historia. Aproximadamente el 66% de sus partidos mundialistas terminaron con victoria brasileña. Eso significa que, durante casi un siglo, Brasil ganó cerca de 2 de cada 3 partidos que disputó en el torneo más importante del planeta. Y no hablamos de partidos fáciles. Hablamos de enfrentar a los mejores equipos del mundo. Alemania. Argentina. Italia. Francia. España. Uruguay. Brasil convirtió el mundial en su territorio. Su estilo ofensivo. Su creatividad. Su mentalidad ganadora. Todo eso creó una identidad que millones de aficionados reconocen. 4. Ronaldo Nazario y el rey del gol brasileño. Cuando pensamos en goles de Brasil en mundiales, muchos nombres aparecen. Pelé. Romário. Bebeto. Pero existe un jugador que tiene un lugar especial. Ronaldo Nazario. El fenómeno. Ronaldo es el máximo goleador de Brasil en la historia de los mundiales con
Pelota de fútbol 15 goles. Una cifra impresionante conseguida en 4 Copas del Mundo. Su historia es una de las más increíbles del fútbol. En 1998 llegó a la final. En 2002 volvió después de graves lesiones y fue campeón del mundo. Además terminó ese mundial como máximo goleador con 8 tantos, incluyendo los 2 goles en la final contra Alemania. Ese torneo confirmó algo. Ronaldo no era solamente talento. Era mentalidad. Era una máquina de marcar goles. 5. El Maracaná y una goleada histórica. Uno de los momentos más recordados de Brasil ocurrió en 1950. Ese mundial tuvo un escenario histórico. El recién inaugurado Estadio Maracaná. Un templo del fútbol. Brasil llegó como favorito. Y en uno de sus partidos más impresionantes derrotó a Suecia. Brasil 7, Suecia 1. Una goleada que mostró el poder ofensivo de aquella selección. Aunque Brasil no ganó ese mundial, aquel partido quedó como una de las mayores victorias en su historia mundialista. Porque el Maracaná se convirtió en un símbolo. Un lugar donde generaciones de brasileños soñaron con levantar la copa. 6. La razón de la grandeza de Brasil. Pero la pregunta es: ¿por qué Brasil ha sido tan dominante? La respuesta está en su cultura futbolística. En Brasil, el fútbol no es solamente un deporte. Es parte de la identidad nacional. Desde pequeños, millones de niños juegan en calles, barrios y campos buscando convertirse en la próxima estrella. Ese ambiente produjo algunos de los jugadores más talentosos de la historia. Pelé, Garrincha, Zico, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar. Cada generación parece producir una nueva figura. Y esa es una de las razones por las que Brasil siempre vuelve. 7. El final de una racha histórica. Pero ahora llega un momento importante. Brasil ganó su último mundial en 2002. Han pasado más de 20 años. Y existe un dato que sorprende. Brasil nunca ha pasado más de 24 años sin ganar una Copa del Mundo. Nunca. Después de 1970 llegó 1994. Después de 1994 llegó 2002. Pero si Brasil no gana en 2026, esa histórica racha terminará. Sería algo que parecía imposible. Ver a Brasil pasar más de una generación completa sin levantar el trofeo. Por eso el Mundial 2026 será especial. No solamente por buscar un sexto título, sino porque Brasil está defendiendo una historia construida durante casi 100 años. Final, 9:40-10. Brasil no es solamente una selección con 5 mundiales. Es una historia de magia, talento y jugadores que cambiaron el fútbol para siempre. La pregunta ahora es: ¿Brasil volverá a dominar el mundo? ¿O veremos el final de la era más impresionante de la historia del mundial? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Brasil sigue siendo la selección más grande de todos los tiempos? Suscríbete para más historias, récords y datos del fútbol mundial.